la pobreza, si uno mira los datos de la pobreza en nuestro país, la pobreza está estancada desde hace muchos años. Eh, esa es depende del cristal donde lo mires, una buena noticia o una mala noticia, ¿eh? La buena noticia es que de alguna manera la pobreza fue inmune a algunos shocks que hemos recibido, se mantuvo más o menos constante. Y la mala noticia es que tenemos una pobreza dura que parece muy difícil de bajar, o donde las escasas políticas sociales, focalizadas, etcétera, que tenemos, no han permitido bajar ese núcleo duro de la pobreza, ¿verdad? En tal sentido, yendo directo a la pregunta y al shock, digamos, de la pandemia que enfrentamos nosotros, yo creo que ahí la pandemia nos desnudó una realidad nuestra. Y la realidad es que de alguna forma nosotros no tenemos una política de protección social que funcione. Y por lo tanto, las autoridades económicas, digamos, el Ministerio de Hacienda y otras entidades tuvieron que salir a improvisar como pudieron. Y la verdad que hicieron un muy buen trabajo, porque si uno mira los datos, digamos, yo creo que las transferencias monetarias que se hicieron durante ese tiempo, de alguna manera permitieron mantener los niveles de pobreza relativamente estables, digamos. O sea, no hubo un crecimiento muy fuerte de la pobreza durante, por lo menos con los datos que tenemos, de alguna manera salieron ahora a mitad de este año y que tenemos datos hasta 2020, digamos. Aunque ahí también hay una disparidad entre el momento en que se recogió la muestra y el momento que hicieron la transferencia monetaria, pero bueno, eso ya es un tecnicismo que no viene al caso, pero la pobreza se mantuvo más o menos constante, ¿verdad? El gran problema ahí es que, ¿cómo enfrentamos de alguna forma los niveles de pobreza que tenemos ahora? ¿Cómo bajamos, digamos, la pobreza de los niveles en los que está ahora? Están estancados en torno al 25-26%, digamos. Eh, y, y bueno, ahí hay que diseñar políticas adecuadas, ¿verdad? Políticas de protección social, en un contexto en el cual tenemos déficit de información, tenemos déficit de focalización, tenemos el problema del clientelismo político, que muchas políticas de asistencia de alguna manera son capturadas por algunos sectores políticos y bueno, van hacia los clientes políticos que muchas veces no son pobres, digamos, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cuestiones que hay que volver, digamos, por más que volver, hay que estructurar, digamos, para que las políticas sociales focalizadas realmente en los pobres tengan algún efecto, digamos, ¿verdad? O sea, entonces, para resumir, la buena noticia es que yo creo que las políticas de transferencia fueron efectivas, se pudo reaccionar rápidamente. La mala noticia es que todo eso responde, digamos, a una cuestión de improvisación, como se pueda, con los instrumentos que se tienen al alcance, y gracias a que existían los recursos necesarios para hacerlo en un contexto de holgura de las políticas fiscales y monetarias. En el futuro probablemente no vamos a tener esa holgura y no tenemos instrumentos, digamos, no construimos instrumentos de protección social. Entonces, esa es un problema. El tema de la seguridad social, digamos, de las jubilaciones, todo eso son desafíos enormes, digamos, que dejan una gran parte de nuestra población absolutamente desprotegida, ¿no? Entonces, en eso hay que sentarse a diseñar, digamos, políticas adecuadas. El gran problema de todo eso es que se necesitan recursos, ¿verdad? Y bueno, va a haber que entrar a buscar de dónde sacar esos recursos, digamos, ¿verdad? Y ahí otra vez tenemos que entrar a lo que venimos, que es el origen de todos los males y que tiene que ver, digamos, con un presupuesto público que realmente no atiende las necesidades de la gente. Yo creo que la única forma de que las políticas sociales sean efectivas en un marco de focalización, que es la necesidad que tenemos nosotros ahora, eh, yo creo que para que eso sea efectivo y ocurra, los datos son fundamentales, ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros ya tenemos, si bien se ha avanzado mucho, tenemos ya un déficit muy importante en datos, identificar quiénes son, dónde están y cuáles son las necesidades de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y cómo llegar hasta ellos, porque una cosa es, digamos, los pobres urbanos, otra cosa son los pobres rurales, digamos, ¿verdad? Entonces, y cómo se llega a cada uno de ellos, yo creo que ahí ese va a ser un desafío sumamente importante. Pero el comienzo de todo es que para diseñar políticas efectivas hacen falta información importante. Por eso es que es tan preocupante la discusión que existe en el sistema político
de si asignar recursos o no para el censo, digamos. Es una discusión que ni siquiera debería darse, digamos, ¿no? O sea, eh, que se esté discutiendo eso ya es un problema. Entonces yo creo que la información es fundamental. Mucha información, como tú dijiste, yo creo que se recabó ahora, que eso es fundamental, pero hace falta tener información adecuada para focalizar adecuadamente también las políticas. Un buen mapa de la pobreza, bien diseñado, con identificación de personas, con recursos geoespaciales, con tecnología, etcétera. Yo creo que hay que avanzar mucho en eso si realmente queremos que los recursos escasos que tenemos lleguen a la gente que realmente necesita. ¿No? Eso por un lado, porque además yo creo que el gran problema de la pobreza es que uno mira siempre la tasa de pobreza, digamos, o sea, cuál es la población que está por debajo de la línea de la pobreza. Lo que pocas veces se mira, y que son datos muy relevantes también, es cómo los shocks y cómo las políticas y las decisiones, digamos, que se toman impactan dentro de los pobres, ¿verdad? O sea, y ese dato es la severidad de la pobreza. O sea, y ahí un poco la intuición que existe, yo creo que los datos de alguna manera también, de alguna forma, avalan eso. Yo creo que el gran problema que existe es que si bien nos afectó mucho la tasa de pobreza, se logró contener un poco a la gente que no era pobre, que cayera por debajo de la pobreza, la severidad de la pobreza pudo haber aumentado. O sea, en la distancia que tienen los pobres de la línea de la pobreza pudo haber aumentado evidentemente, sin caer, digamos, en la indigencia, pero sí eso se puede haber ampliado, con lo cual eso requiere mayor esfuerzo de las políticas sociales todavía para llevar a esa gente a los umbrales, digamos, por encima de los umbrales de la línea de pobreza y también mayor focalización de recursos, digamos, como hacen falta más recursos, también hay que focalizarlos mejor, digamos, ¿verdad? Entonces, los desafíos son muy grandes en ese sentido, ¿verdad? Y yo creo que hay que convocar a gente que realmente es experto en estos temas para que den una mano, digamos, en estos diseños. Hay muchos paraguayos que conocen muy bien el tema de la política, de políticas sociales, focalización de políticas sociales, etcétera. Yo creo que es imperioso que entremos ahí. El tema de la seguridad social es otro desafío gigantesco que hoy en día es un problema fiscal y es un problema social al mismo tiempo, que yo creo que es difícil entrarle a eso porque las soluciones son complejas y tienen costo político, ¿verdad? Entonces, así como otras medidas que hay que tomar. Pero los recursos van a ser más escasos en los próximos años. La capacidad que tenemos de endeudarnos va a ser también menor y por lo tanto la necesidad de reformar el presupuesto público y hacer eficiente hacer que el fisco sea eficiente recaudando y que sea eficiente gastando y que se gaste en lo que más necesitan es una necesidad imperiosa, digamos, de reforma en nuestro país. Tal vez simplemente decir, digamos, que nuestro país tiene un potencial muy importante a futuro. Es un país que se destaca, digamos, por las decisiones económicas o macroeconómicas que se tomaron en los últimos años. Es un país que tiene un fisco responsable. Los últimos ministros que han pasado por el Ministerio de Hacienda, todos hicieron muy bien su trabajo. Tiene un banco central autónomo, independiente y con fortaleza institucional. Y eso se ha dado a lo largo de varios mandatos de presidentes de bancos centrales y miembros del directorio. Por lo tanto, esos valores hay que cuidarlos, hay que preservarlos, porque gracias a eso, de alguna manera, nosotros donde estamos, digamos, ¿verdad? A un peldaño de grado de inversión, con reconocimientos internacionales y destacándonos en la región, digamos, con vecinos y países que están en situación complicada, muy complicada, Argentina, Brasil, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos una ventaja comparativa muy importante que tenemos que aprovechar. Pero saber que eso no es suficiente. Es necesaria la estabilidad macroeconómica, pero no es suficiente. O sea, necesitamos avanzar para dar un salto de calidad en el desarrollo, incluyendo a muchos compatriotas que hoy en día están por fuera de los mercados formales. O sea, nosotros tenemos ya un 60% de la población probablemente que está fuera de los mercados formales y que hay que incluirla rápidamente porque están en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, mientras no encaremos las reformas necesarias para lograr que de alguna manera aumente la productividad de la economía, se generen empleos, se atraiga inversiones,
que tiene que ver básicamente con reforma a la justicia, reforma a las instituciones, reforma al servicio civil, reforma de pensiones y reforma de educación y de salud. Probablemente vamos a tener un limitante muy importante para crecer a un ritmo que permita incluir a todos nuestros compatriotas que hoy en día no participan de los beneficios de la economía, ¿verdad? O sea, para aumentar nuestro crecimiento potencial por encima del 3,5% y llevarlo a un nivel cercano al 6-7%, que es lo que necesitamos, digamos, para superar nuestro bajo nivel de desarrollo, es necesario avanzar en las reformas estructurales, no hay otra.